Está en nuestros estudios María Pía López, socióloga, ensayista, docente, con varios libros publicados. El último, Quipu, Nudos para una narración feminista. Después también nos vas a contar sobre la obra de teatro de tu libro No tengo tiempo. Gracias por venir, María Pía. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Esperemos que, bueno, somos muchos, ¿viste cómo sí. es esto? Pero hacemos un diálogo. Bueno, una de las cuestiones de esta semana nos interesaba mucho hablar con vos, alguien que también, bueno, nos ayuda a entender en dónde estamos parados a partir de lo que sucedió el jueves, en donde todos sentimos, después de ver la imagen de alguien apuntando directamente contra Cristina Fernández de Kirchner, disparando un arma frente a la vicepresidenta, ¿en dónde estamos parados? Porque sentimos que algo tiene que cambiar a partir de eso, pero a la vez uno siente que no ha cambiado demasiado. La situación es rarísima porque hay algo también raro en el orden de la temporalidad, ¿no? Vos dijiste hace una semana, ocurrió una semana y 2 días, ¿no? Sí. Ocurrió ese intento de asesinato y sin embargo pareciera que hubieran pasado 2 meses en este tiempo y también va cambiando mucho el tipo de impresiones que tenemos. Yo no me puedo sacar de la cabeza esa imagen que vos señalabas recién de la cara de Cristina de fondo, como si uno estuviera desde ese punto de vista y enfrente el disparo, y creo que no me la puedo sacar porque me parece que ese hecho también implica un intento de disparo hacia muchas cosas que significa Cristina. Es decir, es un intento de magnicidio, es un intento de aniquilamiento de una persona específica, pero al mismo tiempo es un ataque contra muchas otras cosas que nos incluyen a muchas otras personas. Y fundamentalmente, para sintetizar, diría, es el ataque a una posibilidad de reapertura del horizonte político que no se puede dar sin el nombre de Cristina. Y eso implica tensiones dentro del Frente de Todos, implica también tensiones en todo el arco político, pero que hoy en una situación, en una coyuntura que está muy tensionada con formas casi conservadoras de resolución, es lo que se puede abrir como diferencia es la figura de Cristina, y también porque ella encarna la memoria de otros proyectos de país posible, de otras políticas públicas, de otras lógicas distributivas. Yo no sé si, a mí me impresionó mucho los días anteriores al atentado, escuchar a las personas que iban a la vigilia, las cosas que decían de por qué estaban ahí, ¿no? Porque lo que decían iban reconociendo los modos en que las políticas encaradas por Cristina o conducidas por ellas le habían cambiado la vida a cada quien, ¿no? Y eso me parece que el balazo va contra eso también, ¿no? Claro. Y también se puede pensar desde ese lado la dificultad o la angustia que generó y todavía genera eso de ni siquiera poder imaginar qué hubiera pasado si ese disparo se concretaba, ¿no? Tiene que ver también con eso de todo lo que Cristina representa y lo difícil de pensar la continuidad política y del día a día si eso pasaba, ¿no? Sí, y en un país donde el asesinato político moviliza una memoria también, claro, que es una memoria donde el terror sabemos que no se ejerce solo sobre esas personas, sino, como bien se ha pensado muchas veces respecto a la dictadura, que el terror derrama, claro, y derrama disciplinando, derrama reorganizando sentimientos, ese miedo impide que se pueda pensar otro horizonte político. Entonces, creo que esa imagen del disparo nos dice mucho a los modos en que nosotros pensamos, ¿no? Ayer un amigo me decía otra cosa, me decía, además, veníamos de Luciani pidiendo 12 años, con todo lo que significaba, un 22 de agosto, mientras todos nosotros estábamos conmemorando Trelew. Entonces, en una historia densa como la Argentina, donde todo el tiempo estamos activando y jugando con esos tejidos, ese disparo nos hace temblar, ese intento de asesinato nos hace temblar, y al mismo tiempo también nos hace temblar el negacionismo que funciona, que corroe parte de la sociedad, ¿no? Porque para muchos y muchas lo que pasó el otro día es un punto de quiebre, como decías hoy hace un rato, y para muchas otras personas es algo que pasó, sí, ¿no? Claro, me hace acordar un poquito a lo de la pandemia, ¿no? Que en un principio decíamos, con la pandemia íbamos a salir mejores. En este caso, fue chiste. Claro.
En este caso, gracias a Dios, los tiros no salieron, no pasó lo peor, y sin embargo, está pasando algo peor, que es pareciera acelerarse hacia la derecha el discurso de un sector, de casi todo el sector de la oposición, y no hay margen para reflexión, sino para doblar la apuesta. Sí, hay algo, la oposición tiene, me parece, un déficit muy grande de institucionalidad en general, que creo que es notable en el sentido que a veces toman decisiones. El primer tuit de Macri, cuando fue el intento de asesinato de Cristina, estaba bien. Claro. Y después empiezan a revisar cuando miden en focus group, Claro, que hay alguna sensibilidad que les permitiría correrse más hacia la derecha. Es decir, están jugando, desde mi perspectiva, casi con fuego, claro, porque están jugando en un escenario político donde ese nivel de crecimiento del odio antipolítica no necesariamente lo va a capturar esa derecha que puede ganar elecciones, sino que puede ir a otras formas que son mucho más corrosivas a la lógica democrática, que ni siquiera se limitan a una derecha como la que conocimos en el ejercicio del macrismo, sí, ¿no? Ahora, ¿sabes qué pensaba? Que durante la gestión de Cristina como presidenta, durante sus dos gestiones como presidenta, mucho de lo que hoy se está muy en boca de todos, que es discursos de odio, estaba presente en los medios de comunicación, tapas de revistas que sobre Cristina, ¿no? Estaba presente en las movilizaciones que hubo, en esos cacerolazos también y demás. Y lo que fuimos viendo es que todo fue acelerándose, ¿no? Fue acelerándose hasta tener una referente como Patricia Bullrich, no repudiando un intento de asesinato. ¿Hay forma de desacelerar esto? ¿Hay forma de desacelerar esa radicalización de ese sector? No, mira, yo creo dos cosas respecto a eso. Una, que tenemos un problema que es la lógica política instaurada después de la pandemia, donde el aislamiento, la ruptura, no hay organización política y colectiva que no tenga un cierto tipo de crisis, de pérdida de militantes, pérdida de energías, desánimo generalizado, y donde muchos de los lazos se sustituyeron por la conexión con móviles y formas digitales de acceso a la información. Eso nos deja muy a la intemperie la posibilidad de la subjetivación política, porque pensás política ya no en el encuentro con otra gente más o menos heterogénea a vos, y donde vas forjando ideas, sino a partir de lo que recibís en tu WhatsApp. Digo que nos deja muy a la intemperie porque eso implica una disposición hacia las fake news, hacia las noticias falsas, a no poder elaborar crítica respecto de eso. Digamos, eso está condicionando el escenario post-pandémico de un modo muy brutal, y por eso creo que en esto que vos decías recién respecto de dónde esa tradición del odio se conjuga, me parece un movimiento geopolítico global que tiene que ver con el crecimiento del odio. Lo vimos con Bolsonaro, con Trump, con esto expandido en todas las redes y la subjetivación política del mundo, y por otro lado una historicidad argentina muy propia, que es la historicidad, para decirlo muy rápido, antiperonista. Claro. Digamos, tenemos el bombardeo, tenemos el José León Suárez, tenemos todo eso, y tenemos el campo de concentración en la prehistoria de este odio. Eso, digo, ¿cómo desarmar eso? Bueno, yo no creo mucho en las leyes, no creo que se pueda desarmar con leyes que penen el odio. No creo que con regulaciones de los medios hoy podamos resolver eso, castigar a la tapa de noticias de hace 10 años por las tapas que hacía de Cristina en una hoguera, no, sino con más política y con algo que es complejo, que es la reposición de políticas públicas, de una vida, de unas políticas efectivas capaces de afectar la vida de la gente, en un sentido positivo. Si no dejás eso, digamos, como se genera mucho, es muy fácil que la bronca se active como odio antipolítico y tenga estas consecuencias, ¿no? Vos estábamos repasando entrevistas previas, y ya en 2016, durante el gobierno macrista, hablabas de que se estaba bajando el nivel de violencia aceptable en los discursos. ¿Crees que estamos arrastrando todavía ecos del proceso que comenzó ahí durante el gobierno macrista en sentido de esta escalada de discursos de odio? Hablabas de una cuestión más global, pero también tuvimos el macrismo acá, y eso incide en el proceso de estos discursos a nivel local.
Sí, porque el macrismo toma algo que es muy poderoso, me parece, que nos bajó mucho el umbral de tolerancia de qué se podía decir públicamente y qué no. Hace un rato mencionaban a Bullrich como candidata. Digo, venimos de una ministra que defendía la desaparición de Santiago Maldonado. Eso puso, si eso se dice, se enuncia desde el lugar estatal, ¿qué pasa por abajo, no? ¿Qué pasa con la recepción social, ciudadana de ese discurso? ¿Qué nos habilita? ¿Qué se puede decir? Y me parece, ahí en esos años estábamos trabajando mucho alrededor de una obra de Roberto Jacobi y Sid Krojmalny, que para mí fue muy anticipatoria, que es el poemario, la muestra que ellos hacen en el 2014 en el Fondo de las Artes, que se llamó Diarios del Odio. Después hicieron un poemario, después Silvia Lang hizo una obra de teatro, y que tomaban, no sé si las recuerdan, los foros de lectores de Nación y Clarín, y con eso construían esa textualidad. Y era tremenda. Es decir, todo esto que hoy vemos en los Abac Montiel, el deseo del balazo estaba puesto en los diarios. Claro, pero ¿no? estaba como refugiado en ese forismo, ¿no? O en algunos blogs. Pero eso después se fue transmitiendo y hoy está en el prime time. Está en el prime time y con algo muy dramático que me gustaría agregar. Sí. Porque la idea de discurso del odio a mí me parece que es útil, es interesante, pero es una perspectiva más bien muy global, digamos, de pensar la cosa. Yo le agregaría a eso una lógica de intereses, porque trayendo lo que decías hace un rato, Alejandro, de cómo empezó esto bajo el gobierno de Cristina, porque cuando empieza, en parte tiene que ver también con la conflictividad posterior al 2008, que es un conflicto de intereses muy material, donde las clases dominantes se confrontan con el kirchnerismo de un modo inusitado y lanzan una política destituyente respecto de ese gobierno. Es decir, los discursos de odio ahí aparecen, pero señalados como encabalgados sobre una situación que es la disputa por la renta extraordinaria del campo. Eso me parece que después la composición de un bloque político y de una política alrededor de esa confrontación empieza a quitarle de herramientas al propio, lo que pasa hoy, le empieza a quitar herramientas al propio gobierno para poder tener esas políticas, con lo cual termina traccionando a favor de esos sectores, pero al mismo tiempo empeorando las condiciones de vida generales, con lo cual muchas personas de extracción popular, que no pueden pagar el alquiler, que están con trabajos precarios, que están con el Rappi, etcétera, terminan adhiriendo a este discurso del odio. Ese me parece que es la cuestión más trágica, digamos, porque es algo que empieza con una lógica de clase y lo tenés reinvertido como una lógica general, ¿no? Estamos hablando con María Pía López, socióloga, ensayista, escritora. ¿Se va? No, lo que pensaba que cuando uno piensa en discursos del odio, piensa en las orcas en la Plaza de Mayo, pero es bastante más complejo, porque, por ejemplo, con eso de que Cristina se afanó 3 PBI, 4 PBI, van sumando un PBI por año después que se fue incluso, van generando un colchón de bronca y de violencia muy grande que me parece a mí que es como lo que decías vos, que genera impacto y alguna reacción también en sectores populares, incluso golpeados por la situación económica. Hicieron algo muy eficaz con eso, que es convertir la corrupción en un elemento fantasmático, casi, claro, muy mitológico, con el cual juzgar todo, pero fundamentalmente con el cual movilizar el odio hacia la clase política en general. Digamos, que es lo que sabe hacer Milei cuando dice la casta, claro, la casta, se superpone a la nata diciendo corrupción, 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 y eso tiene dos efectos para mí. Uno, que es deslegitimar la vida política. El caso de Milagro Sala, encerrada, dirigente fundamental de un movimiento social y política, encerrada desde enero del 16 hasta ahora, es muy paradigmático, del mismo modo que, Milagro y Cristina son dos caras de lo mismo, en el sentido que una es la gestión estatal y la otra es la gestión del movimiento social, pero están atacadas, y cuando se las ataca a ellas, se ataca la posibilidad de que la política sea transformadora, ¿no? Exactamente. Y ahí perdón, sí, hay una cosita más, pero al mismo tiempo se disciplina hacia todos los funcionarios y funcionarias estatales, porque el lawfare y la prisión como amenaza también paraliza a todos los que están laburando hoy en el Estado. Mencionás 2 mujeres. ¿Eso es una característica? Mencionás a Milagros y mencionás a Cristina.
desde dos aspectos de distintos tipos de persecuciones. Sí, yo creo que hay las derechas, esta ofensiva reaccionaria mundial y que tiene sus características en la Argentina también, es también una reacción misógina, es una reacción que repone jerarquías de todo tipo, raciales, clasistas y de género, y en Argentina tiene un encarnizamiento particular con estas mujeres, pero también me parece por la dinámica propia de la Argentina, donde gran parte de los esfuerzos transformadores son no solo un movimiento feminista creciente, hiperactivo, que transversalizó todas las resistencias entre el 15 y el 19 de un modo, frente al macrismo, de un modo muy, muy capaz y muy, muy enfático, sino también por lo que significa en el pasado del país la aparición de mujeres. Si hubo una destinataria del odio, fue Eva Perón en este país, ¿no? Claro. Vivió de cáncer, pero también si hubo personas que fueron capaces de resituar todo y de refundar el país después del terrorismo de Estado, fueron las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, en Argentina, la figura de las mujeres es el objeto de la mayor crueldad, pero también de la posibilidad de fundación de la nación, ¿no? Sí, vos querías... un comentario respecto a esto que decías, ¿no? Pensaba también los feminismos como un espacio de construcción política, y pensando en esto que hablabas, ¿no? Como, bueno, la respuesta frente a estos discursos de odio, frente a lo que estamos viviendo, también es con más política, pero también pienso, ¿qué tipo de política? Porque claramente la política, digamos, tradicional, hoy está muy cuestionada por distintos lados y faltan más espacios colectivos, quizás, ¿no? Para repensar esta realidad y para construir también política. Sí, el problema siempre es que en situaciones muy críticas la reacción más rápida es irse por la derecha. Digamos, yo tiendo a creer que no hay que hacer una misa, hablando del día que corresponde, que me gusta más la Plaza de Mayo llena de gente que la misa. La plaza del otro día, en la que seguramente estuvimos muchos de nosotros, tenía una particularidad que era una plaza que alojaba un frente social y político que hacía mucho que no se juntaba ahí porque era el kirchnerismo, pero también, digamos, el frente de todos, llegando hasta el masismo, pero también estaban organizaciones sociales y piqueteras que no estaban movilizando. Sí, de hecho algún partido de izquierda, digamos, de la tradición trotskista que también se sumó. O las opiniones de Miriam Bregman cerrando en ese espacio, digamos, pero era el frente digamos, era un tipo de frente que estaba presente ahí, que desborda por izquierda la situación y que al mismo tiempo eso permite poner en juego otra agenda. Nos permite poner una agenda que tenga que ver con los humedales, con la deuda externa, con los feminismos. Digamos, esa configuración es distinta a la salida conservadora, donde hay un imaginario que se podrían juntar los sectores institucionales de los partidos mayoritarios y consensuar algún tipo de salida, ¿no? Digamos, me parece que eso, lo que vos decís, que hay distintas políticas posibles. Yo digo, está esa del frente, que tengo la impresión de que el nombre de Cristina lo que abre es eso. Digamos que es el nombre necesario para abrir esa política frentista que nos lleva al desborde por izquierda, ¿no? Es María Pía López, socióloga, escritora, ensayista. Bueno, su último libro, Kiput, que lo presentó el año pasado, también va hacia esos lugares, ¿no?, de los distintos feminismos. Quiero mencionar la obra de teatro de No tengo tiempo, que está todos los viernes en el Teatro El Extranjero, ¿sí? Sí, quedan 3 viernes nada más. Quedan 3 viernes. Sí, bueno, así que hay que aprovechar. No tengo tiempo en El Extranjero. Y no sé por dónde te podemos seguir, pero bueno, te vamos siguiendo por distintos medios. La Reta la va a estar siguiendo. La Reta me lleva el auto. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos a todas y todas los que nos están escribiendo porque les gusta escuchar a María Pía. Gracias, María Pía. No, gracias a ustedes.